Bienvenidos a las historias de Lilith. Bienvenidos, queridos amigos, una vez más a la parte número 2 de esta magnífica historia de Steven Spielberg. Acabamos de conocer los personajes, vimos un poquito de dónde vienen y hacia dónde van, pero ahora vamos a continuar con la parte más divertida, así que quédense ahí para escucharlo. Cuando llegó Roy, Ike Harris estaba sosteniendo dos teléfonos, uno conectado directamente con el ascensor de un edificio de apartamentos en el que el supervisor Grimsby había quedado atrapado, y el otro con el mundo exterior análogamente agitado. Harris estaba trastornado. «Una línea de 27 kilowatts de Gilmore se ha averiado», le dijo a Grimsby a través del teléfono, al tiempo que informaba a Neary. «Se han abierto todos los interruptores y hemos empezado a perder alimentadores. Tolono se ha quedado a oscuras. Crystal Lake está a oscuras». «¿Cómo? Ah, es verdad, señor. Usted también está a oscuras». Harris no miró a Neary y puso los ojos en blanco unos instantes para darle a entender la clase de vibraciones que le estaba transmitiendo Grimsby. «Muy bien, de acuerdo», dijo Ike una vez que Grimsby hubo cesado temporalmente de gritar. «He recibido informes de actos de vandalismo en la línea. Al parecer se han averiado varias líneas de 890 megavatios. He llamado al servicio municipal para que nos ayude, pero no podemos transmitir la nueva corriente hasta que funcione esta torre de 500 kilowatts». «¿Cómo? Sí, señor». Harris cubrió el teléfono con la mano. «Neary, ¿conoces la tensión normal de hilo de aquella zona?» «Sí, sin viento, la tensión normal de pandeo es de aproximadamente 7.500 kilos por cable. Fui oficial de aquella zona hace un par de años». Ike apartó la mano del teléfono. «Ahora mismo le mando a Neary». «¿Qué me mandas?», repitió Roy. Utilizando la mano con la que no sostenía el teléfono de Grimsby, Harris le indicó a Neary por señas que saliera de la sala de control. «Lárgate, rápido». No le decía a usted, señor Grimsby». Mientras cruzaba rápidamente la puerta, Roy oyó que Ike le gritaba a alguien, a todo el mundo, a quien fuera. «Diga al servicio municipal que vamos a establecer el suministro de dentro de 10 minutos». Ahora, 15 minutos más tarde, bajando por una oscura carretera del condado de cuyo nombre o número no estaba seguro, Neary estaba a punto de reconocer que se había perdido. El automóvil de Roy era una versión en pequeño del taller de su casa. Habían extendido sobre el volante un mapa de la red, buscando en vano las coordenadas del problema mientras sostenía con la boca una linterna. Por si no constituyera una suficiente amenaza en la carretera, Neary se estaba distrayendo ulteriormente con las llamadas de la policía, que escuchaba a través de la radio de banda ancha. «Aquí la oficina del sheriff. ¿Dispongo de algún coche patrulla en proximidad de la calle Reva?» «Hola, condado. Aquí patrulla de la carretera 610. Estamos en Reva. ¿Podemos ayudarles en algo?» «Si fueran tan amables, se lo agradecería. Vean a la mujer del 211 de la calle Reva. Algo de la iluminación exterior. Está furiosa. Los perros ladran. Ya pueden ustedes figurarse». La radio dejó de hablar y Neary dejó de conducir, acercándose a la cuneta. La calle de Reva se encontraba en Tolono, de eso estaba seguro. Sin embargo, Ike había informado de que Tolono se encontraba a oscuras. Roy descolgó el teléfono móvil. «TR 8818 llamando al jefe de averías», dijo. «Aquí averías», contestó Ike Harris, no menos histérico que 15 minutos antes. «¿Qué quieres?» «¿Habéis restablecido el suministro de Tolono?» «Cambio». «¿Acaso bromeas? Tolono fue el primer sitio que se quedó a oscuras». «Acabo de oír a la policía informar de que había luz en Tolono». «Dios bendito», gritó Harris. «Pero, ¿qué estás haciendo, controlando las llamadas de la policía en una noche como esta?» «Todo está averiado, Neary. Se ha venido abajo toda la red». Harris enmudeció bruscamente. Neary regresó de nuevo a la carretera. Varios minutos más tarde, distinguió una luz ámbar giratoria en la distancia, lo cual le hizo sentirse mejor, aunque no mucho. Por lo menos no estaba perdido.
Roy se acercó a una furgoneta de averías y descendió de su automóvil. Se encontraban allí 2 equipos, aguardando a que alguien revestido de autoridad les diera las órdenes oportunas. Había una recolectora de cerezas DWP de color amarillo con el motor en mínima, dispuesta a levantar a los hombres hasta lo alto de la torre que se elevaba confusamente en la oscuridad. Neary se sentía fuera de lugar. Jamás había mandado a ningún equipo de obreros con anterioridad. La mayoría de ellos eran veteranos. Roy también había trabajado en equipos de reparación, pero aquellos hombres le llevaban unos 15 años y eran 10 veces más expertos que él. El hecho de que hubiera ascendido en el sistema no significaba maldita la cosa para aquellos hombres, no significaba automáticamente que éstos fueran a obedecer sus órdenes, si es que se le ocurría alguna orden que darles. Pero entonces Roy descubrió un rostro amigo, un rostro negro, el de Earl Johnson, que le había llamado con anterioridad. «Hola, Earl», dijo Neary, «¿qué hay?» «No hay», contestó Earl, mostrando sus blancos dientes iluminados por la luz giratoria de color ámbar. «¿Por qué piensas que alguien habrá robado 3 kilómetros de alambre de transmisión?» «¿Bromeas?» A modo de respuesta, Earl levantó su linterna de 6 voltios y apuntó con su haz de luz hacia lo alto de la torre. Después trazó con él una línea allí donde 2 gruesos y combados cables de cobre hubieran debido extenderse hacia la siguiente torre. Pero no había cables. «La línea no se ha averiado», dijo Earl. «Ha desaparecido. No hay nada entre M10 y M12. «Maldita sea», dijo Neary. «Tal vez sea por el elevado precio del cobre», añadió en tono meditabundo. Earl y Roy se dirigieron al automóvil de este último para informar. «Muy bien», dijo Earl, «muy bien. El material vale una fortuna. Yo les dije que deberíamos efectuar los tendidos bajo tierra». «Pero, ¿dónde iban a aterrizar los pájaros?», preguntó Neary. Antes de que Roy pudiera informar a Ike Harris, la radio transmitió una llamada de la policía. «A cualquier unidad que se encuentre en proximidad de las colinas de Tolono, una ama de casa comunica que su lámpara de Tiffany que se encontraba en la ventana de la cocina, que la lámpara se ha quedado boca abajo». «¿Dónde han dicho?», preguntó Johnson. «Tolono». «Es la segunda llamada que se recibe de Tolono», le dijo Neary. «No se entendía muy bien», prosiguió diciendo el comunicante de la policía. «Estaba muy trastornada. 4155, calle Osborne». «Pero Tolono está a oscuras», dijo Earl. «Tal vez», dijo Roy, descolgando el teléfono del vehículo. «TR-8818. Quiero hablar con Ike». Le entregó a Earl el mapa. «Busca a Orbourne, ¿quieres?», le dijo. «Yo jamás he podido leer estas malditas cosas». «Neary», exclamó Harris, «¿qué sucede?» «Bueno», dijo Roy, hablando con indiferencia, «estoy aquí en Mary 10 y todas las líneas han desaparecido. Hasta Mary 12, dice Earl. Al parecer, unos vándalos han efectuado un corte muy chapucero en las terminales y después han acercado un camión y se han llevado todo. Pero aquí hay otra cosa». «Aquí hay algo para ti», le interrumpió Ike. «Tenemos que restablecer el suministro en 1 hora». «¿1 hora?», exclamó Neary. «Hay casi 2 kilómetros de postes vacíos aquí. Es imposible». «Todo es posible cuando se tiene atrapado en un ascensor a un supervisor general que quiere salir». Roy soltó una breve carcajada y después preguntó: «Oye, Ike, no habéis restablecido el suministro de Tolono, ¿verdad?» «Ya te lo he dicho, Tolono fue el primer sitio que se quedó a oscuras. Está tan oscuro como el ascensor de Grimsby». «Pues mira, Ike», empezó a decir Neary con mucho cuidado. «Óyeme bien. La policía ha informado de que hay luz en Tolono. Si las líneas de allí tienen corriente y ello no figura en tus bancos de datos, uno de los hombres que trabajan en lo alto de estas terminales, ¡zas! Ya ocurrió una vez en Gilroy, ¿te acuerdas? En Gilroy. Yo y 2 computadoras que me respaldan decimos que Tolono se encuentra tan a oscuras como el interior de tu cabeza, Neary», gritó Harris. Earl Johnson simuló no haber escuchado el comentario. «Atiendan las llamadas del embalse sur de Tolono», dijo súbitamente un comunicante de la policía. «Unas luces de Navidad han dado lugar a un pequeño incendio».
¿Has oído eso, Ike? Gritó Neary contra el teléfono. ¿Lo has oído? Hablan de unas luces de Navidad que se encuentran encendidas ahora. Estamos en mayo, no en diciembre, dijo Harris, recuperando súbitamente su buen humor. No hay Navidad durante un apagón, solo el infierno, y colgó antes de que Roy pudiera contestar. Neary se dirigió a Earl Johnson. ¿Qué le ocurre a este tío? Así fue como le sucedió a Geordie Christopher, sustituyendo unos aisladores gastados en Gilroy. Ya has oído al hombre, Roy, dijo Earl. Te ha dicho que repares la línea. Exactamente. Neary se quedó de pie, tarareando una suave melodía. Después se volvió hacia Earl Johnson y le dijo en tono de conspirador: Oye una cosa, Earl, ¿te gustaría encargarte de esta operación durante una hora? Roy subió a su automóvil, cerró la portezuela y puso el motor en marcha antes de que Johnson empezara a contestar. Yo dirigir este espectáculo, ¿y quién iba a hacerme caso? Ni siquiera poseo antigüedad, ni siquiera soy blanco. No le vuelvas la espalda a una cosa buena, Roy. Te han nombrado jefe. Earl, si se equivoca, algunos de nuestros hombres de Tolono podrían matarse. Y, si está en lo cierto, te van a colgar el trasero tan arriba que no lo encontrará siquiera el servidor de colocaciones. Neary empezó a avanzar con el automóvil. ¿Tolono es qué? Preguntó a través de la ventanilla. ¿66 desvío 70? Roy se alejó. Johnson levantó la cabeza angustiado, pensando en Neary y su sentido de la orientación. Vas a acabar en Cincinnati, le gritó. Es 70,66. Neary hizo un gesto con la mano en dirección a Johnson. 70,66. Momentos más tarde, la noche se tragó la forma y el ruido de su automóvil. Earl Johnson contempló cómo los faros traseros se iban apagando hasta desaparecer. Lanzó un profundo suspiro y regresó lentamente junto al grupo de obreros que le estaban observando con una mezcla de recelo y divertida malicia. Earl se quedó de pie frente a aquellos veteranos trabajadores, preguntándose qué demonios podría decirles. Respiró hondo y señaló hacia la elevada torre. «Arregladla». El vuelo 31 de la Air East tomó tierra a las 11:40 de la noche. La torre de control del aeropuerto de Indianápolis transmitió las habituales instrucciones a la cabina del aparato que se encontraba a apenas 3 minutos de la pista de aterrizaje este-oeste. Un par de policías de seguridad del aeropuerto aguardaban junto a la pista, mientras de sus transmisores portátiles escapaban unos ruidos confusos y una voz farfullante comunicaba al público que las zonas blancas estaban destinadas únicamente al desembarque de los pasajeros. Un Ford LTD negro se abrió paso a través de la ligera congestión nocturna y sus neumáticos pasaron rozando la flota de vehículos de la patrulla de seguridad del aeropuerto. Uno de los neumáticos subió incluso al bordillo blanco con el suficiente ruido y peligro como para que cualquier agente echara mano de su bloc de multas. En su lugar, uno de los oficiales de seguridad extendió la mano hacia la portezuela de atrás y la abrió. Descendieron 3 hombres. ¿Acaso serían unos jugadores profesionales de fútbol americano disfrazados de ejecutivos de la Sperry Run? Sus trajes de espiga Brooks Brothers producían la impresión de haber sido planchados directamente sobre sus vigorosas figuras de 1,80 m. 2 de ellos lucían gafas ahumadas y el tercero ostentaba un bigote gris que no concordaba demasiado con su corto cabello rubio. Un cuarto individuo tipo CPA, bastante parecido a Frank Tarkenton, cruzó casi sin aliento las puertas eléctricas de la terminal. «¡Ha aterrizado!». «¿Cuándo?». «Hace apenas 1 minuto. Pero, ¿dónde estabais?». «Se está dirigiendo hacia la puerta 55A». Los 4 echaron a correr hacia una dependencia anejas de la terminal, abriendo con los hombros las puertas eléctricas que no se abrían con la suficiente rapidez. Subieron por la escalera mecánica de 2 en 2 peldaños. Al llegar arriba, el primero de ellos empujó a una mujer que no le había visto subir, y los otros 3 estuvieron a punto de caerle encima. En su lugar, esquivaron a su compañero y a la mujer, que estaba embarazada y se encontraba tendida en el suelo, y se alejaron.
El primer hombre ayudó a levantarse a la dama embarazada, se deshizo en disculpas, se cercioró de que estuviera bien, sorprendida pero por lo demás bien, y echó a correr en pos de sus amigos. Ella recordó que llevaba una tarjetita plastificada con su fotografía colgando de una fina cadena de metal alrededor de su cuello. El primer hombre dio alcance a sus colegas, atravesando los detectores de metal de los servicios de seguridad. Todos mostraron sus placas al personal de los servicios de seguridad que les permitió el paso. Ahora echaron a correr por un largo pasillo que conducía a las puertas de llegadas-salidas como si quisieran recuperar el tiempo perdido. Pero en lugar de dirigirse hacia alguna de las puertas, se detuvieron frente a una puerta en la que figuraba un pequeño número 6, tal como alguien recordó más tarde, y entraron sin llamar. Segundos más tarde, los 4 hombres salieron llevando consigo a 3 desconcertados funcionarios de la FAA. Llevaban unas fotografías plastificadas, pero no se parecían en absoluto a unos jugadores profesionales de fútbol americano. Eran tan del CPA como el que menos. Y estaban furiosos, y cada vez lo estaban más, mientras los componentes del grupo apresuradamente reunidos se arracimaban alrededor de la entrada de la torre de control del aeropuerto, rebuscando una llave en sus bolsillos. El Airbus 31, que era un 727, se había detenido durante 30 segundos a la espera de que se despejara el tráfico. Ahora se estaba moviendo de nuevo, dirigiéndose hacia la zona de desembarque 55A. Súbitamente, el 31 accionó los frenos y experimentó una sacudida antes de detenerse. Su hocico empezó a inclinarse a estribor. Guiando el aparato hacia su punto de detención, se encontraba un funcionario de tierra con las linternas de mano congeladas por encima de su cabeza. El jet siguió hacia estribor. El funcionario de tierra agitó nerviosamente las linternas. ¡Por aquí! ¡Por aquí! El AE-31, haciendo caso omiso de las señales, viró en redondo y se dirigió hacia una zona privada de la pista, con los azules faros traseros encendidos. Con gesto de impotencia, el funcionario bajó las linternas y después se encogió de hombros en dirección a los mozos del equipaje, que estaban mirando hacia la torre de control en busca de alguna señal de vida. Entretanto, en otro lugar del aeropuerto, ajeno a todo aquel indecoroso barullo que estaba teniendo lugar, Lacombe, que era la causa inmediata del mismo, aterrizó. Su jet militar se alejó de una de las pistas principales y se adentró en una zona de estacionamiento muy poco utilizada y se detuvo junto a un Cadillac de color negro. Los 2 motores gemelos del jet chirriaron hasta detenerse, se abrió la portezuela y el delgado francés descendió rápidamente, pero sin apresuramiento, por la escalerilla metálica. Pisó el pavimento de hormigón y se acomodó en el asiento de atrás del Cadillac. En el asiento frontal había un chofer del gobierno, enfundado en un uniforme militar, y otro hombre vestido con traje de calle. Lacombe, utilizando su austero y reposados modales, prescindió de todos los preliminares relativos a su viaje, etc., y preguntó: ¿Están preparados? Sí, señor, contestó el hombre del traje de calle. El chofer se alejó ulteriormente de la terminal de pasajeros y se dirigió a una zona en la que se encontraba almacenada la carga en tránsito. Había otros 4 automóviles aparcados allí, todos ellos con los motores en marcha y los faros apagados. Al acercarse el Cadillac, la portezuela de uno de los vehículos se abrió y emergió rápidamente un joven. Este se inclinó hacia la ventanilla del chofer y preguntó: «¿Monsieur Lacombe?» «Oui, c'est moi», contestó el hombre del asiento de atrás. «Soy su traductor. Bon, entre, s'il vous plaît». El joven abrió la portezuela y subió al automóvil. Lacombe empezó a buscar algo en sus bolsillos. «¿Es usted?» Sacó un trozo de papel y lo leyó a la débil luz de la lámpara del techo, tratando de pronunciar lo que veía según la fonética inglesa. «El señor Laughlin». «Laughlin, David». Lacombe se encogió de hombros, casi entristecido ante su desconocimiento del inglés, y se sacó de otro bolsillo un libro encuadernado en rústica. «¿Y lleva usted en el proyecto 2 años?» «En las instalaciones Wright-Patterson de Dayton, Ohio,
repuso Laughlin. Tuve el privilegio, añadió con entusiasmo, de trabajar con su ayudante ejecutivo en el 71. Transcribí 21 horas de grabación de sueño y asistí a las conversaciones de Montsoreau la semana en que los franceses consiguieron triunfar. Por cierto, muchas felicitaciones. Gracias, dijo Lacombe sin conmoverse aparentemente ni por las experiencias ni por el entusiasmo de Laughlin. Traduzca, por favor. Para confusión y vergüenza de David Laughlin, Lacombe empezó a leer una página del libro francés. Se trataba de algo muy apasionado y él iba variando la inflexión y las emociones de su voz según las exigencias del texto. Laughlin iba traduciendo con aproximadamente una sílaba de retraso. Lo sabía hacer muy bien, pero se estaba preguntando qué demonios estaba ocurriendo allí. Había oído decir, todos los que estaban relacionados con el proyecto lo habían oído decir, que Lacombe era interesante. Al fin y al cabo, en el transcurso de los últimos 9 meses había cambiado 4 veces de intérprete. Sus firmes y jóvenes senos palpitaron de excitación al quitarse el jersey de lana, tradujo David. Sus pezones eran tan duros, rosados y redondos como un chicle hinchable, prosiguió diciendo. En aquellos momentos ya estaba sudando como un loco y gritando a pleno pulmón para que se le pudiera escuchar sobre el trasfondo del rumor del jet que se estaba acercando por la pista. Chilló de excitación mientras su profesor sacaba lentamente una larga y rígida regla. Bien, bien, gritó Lacombe deteniéndose. Los motores del jet cesaron de rugir. Laughlin experimentó una sensación de alivio. Contempló intensamente a aquel hombre delgado en cuyo rostro se reflejaba el cansancio y cuyos penetrantes ojos negros estaban estudiando a Laughlin con la misma intensidad con que éste lo estaba estudiando a él, como tratando de distinguir algún signo de inteligencia en aquel joven rostro típicamente norteamericano, aparentemente impasible ante la experiencia o el dolor. Si me permite la pregunta, señor, dijo Laughlin, rompiendo torpemente el silencio, ¿por qué precisamente este libro? Lacombe se encogió de hombros y le mostró a David el libro, con su portada de chillones colores y su título en francés, El guardarropa. Cosas que compro, dijo en tono cansado. Estoy seguro de que posee valor emocional. Las emociones van a ser importantes, Laughlin. Hay equivalentes emocionales y lingüísticos en todos los idiomas. Yo espero que me facilite los equivalentes de las palabras. Quiero ser comprendido perfectamente. El francés se inclinó hacia adelante y le dijo al hombre del asiento frontal: Robert, ¿qué tal ha estado? Bárbaro, repuso el hombre. Fue la única vez que Laughlin le oyó hablar. Lacombe adoptó una expresión confusa hasta que David intervino y le facilitó la equivalente expresión coloquial francesa. Así terminó la entrevista a que David Laughlin fue sometido para optar el puesto. Lacombe sonrió, estrechó su mano y abrió al mismo tiempo la portezuela del automóvil. Se dirigió al 727 y Laughlin le siguió apresuradamente. En el interior del Air East 31, los agotados pasajeros, demasiado exhaustos para poderse quejar y demasiado aliviados por el hecho de haber aterrizado finalmente en Indianápolis, observaron con ojos legañosos cómo una azafata abría la portezuela frontal y 6 hombres de elevada estatura subían por la escalerilla móvil que había sido acercada al costado del aparato y penetraban en el interior del mismo. 2 de los hombres, vestidos con trajes de calle, desaparecieron en el interior de la cabina de la tripulación de vuelo, mientras los otros 4, vestidos con pantalones anchos, corbatas y chaquetas que no hacían juego y las placas de plástico colgando sobre sus corbatas, permanecían de pie junto a la portezuela y en el pasillo como si pretendieran bloquear la salida. Para entonces, los 44 pasajeros experimentaban más curiosidad que cansancio, sobre todo cuando vieron que el piloto y el copiloto, el oficial de radio y el ingeniero de vuelo abandonaban la cabina, escoltados por los 2 hombres enfundados en traje de calle. Los pasajeros, que podían ver a través de las ventanillas de estribor, observaron cómo los componentes de la tripulación de vuelo subían a 2 automóviles que aguardaban y se alejaban en ellos. Los 2 hombres volvieron a subir por las escalerillas y penetraron de nuevo en el interior del aparato.
Dos de los hombres que iban vestidos con prendas que no hacían juego empezaron a descender por el pasillo distribuyendo pequeños lápices y pequeñas tarjetas IBM. Mientras lo hacían, uno de los hombres vestido con traje de calle le preguntó a una azafata dónde estaba el micrófono de la cabina. Ella se lo entregó y el hombre pulsó el botón del altavoz y empezó a hablar en el tono falsamente amable propio de los expertos en relaciones públicas. Señores, dijo, soy Jack de Forest y les hablo en nombre del Mando de Investigaciones y Desarrollo de las Fuerzas Aéreas para expresarles nuestras disculpas por esta demora en sus horarios de vuelo y personales. Queremos que puedan ustedes salir de aquí cuanto antes. Bien, prosiguió diciendo como si fuera el director social de a bordo. Nadie ha tenido la culpa, pero durante su vuelo, sin que el piloto ni la Air East Airlines lo supiera, su aparato ha atravesado accidentalmente un pasillo restringido en el que se estaban llevando a cabo unas pruebas gubernamentales clasificadas. Ello provocó la reacción de los pasajeros, que empezaron a murmurar y comentar. Ya me lo había parecido. Bueno, he dicho que no íbamos a tardar mucho y no tardaremos, prosiguió diciendo Jack de Forest. Voy a rogarles a todos los pasajeros que dispongan de cámaras fotográficas, rollos usados, cajas de rollos nuevos y aparatos de grabación en cinta, que lo entreguen todo a nuestro amable equipo. Ahora la reacción fue instantánea y violenta. Jack levantó una mano que nadie pudo ver con la excepción de la azafata. Provisionalmente, señores, lo recuperarán ustedes dentro de 2 semanas, se lo prometo. Rellenen ustedes estas tarjetitas que les hemos entregado con su nombre y dirección, así como una descripción de los objetos que entreguen a las fuerzas aéreas. Les aseguro que se lo devolveremos todo, diapositivas, grabaciones, lo que sea, corriendo todos los gastos de nuestra cuenta. Jack de Forest dejó que las quejas siguieran su curso. A su espalda, Lacombe entró en el aparato, seguido de cerca de Laughlin. Todos ellos contemplaron cómo los pasajeros rellenaban las tarjetas IBM entre protestas. Lacombe se volvió de lado hacia Laughlin y le susurró algo en francés. Señor de Forest, dijo Laughlin. En ese momento, los ojos de todos los pasajeros se levantaron para ver qué iba a ocurrir ahora. Comunique a la tripulación de vuelo que necesitamos la grabación de vuelo intacta. Y otra cosa. Sí, no laven el aparato. Laughlin había transmitido las órdenes que Lacombe le había comunicado en voz baja sin pensar en otra cosa más que en traducirlas al inglés. Ahora, al observar las reacciones de pánico y preocupación de los pasajeros, David comprendió que hubiera sido más oportuno hablar personalmente con la tripulación de vuelo. Los rostros de los pasajeros reflejaban exactamente lo que nadie quería que reflejaran. Había sido por lo de que no lavaran el aparato. Fue un mal momento, pero nadie habló. Tal vez estuviera demasiado cansados. Tal vez no quisieran realmente saberlo. Tal vez pensaran que ya era suficiente para un día. Lacombe, Laughlin, de Forest y los demás comprendieron que por lo menos un par de pasajeros empezarían a recorrer la prensa del día siguiente. Estaban seguros, sin embargo, de que los únicos relatos de la experiencia que se publicarían en letras de demolde aparecerían en las páginas de The Inquirer, The Star, Argosy y otros periódicos que ninguna persona sensata se tomaba en serio. Sin embargo, Lacombe, Laughlin, de Forest y los demás sabían que no habría modo de impedir lo que estaba ocurriendo aquella noche, y que no era más que el principio. No había modo de que el coordinador de operaciones pudiera establecer contacto con Neary. Este había desconectado el teléfono móvil de su vehículo. Roy no quería que Ike Harris le llamara. Mientras se dirigía a través de la noche hacia Tolono, pudo ver un manto de estrellas por encima suyo, a pesar de que la habitual niebla nocturna de primavera se estaba empezando a elevar de las hondonadas, provocando el rebote de la luz de sus faros delanteros. Neary no viajaba solo, le acompañaban las llamadas de la policía. U5, oficial Longley, cambio. Adelante. Respondiendo a la 1075 de la calle Cornbread y Middletown Pike, estoy observando, creo que son las luces de las farolas de las calles situadas al pie de la colina. Vamos hacia allá.
Un brillante haz de rayos de luz apareció por encima del hombro de Neary a través de la ventanilla trasera. Neary estaba examinando sus mapas y agitó el brazo con aire ausente a través de la ventanilla lateral. Los faros delanteros del automóvil pasaron de largo y alguien le gritó desde el mismo: «¡Está usted en medio de la carretera, atontado!». «Unos 200 vecinos en pijama creen que es la noche del sábado», comentó Longley a través de la banda de la policía. Neary extendió un mapa sobre el volante y al final localizó Cornbread y Middletown. D5, M30 y 4 salió a escape, con los neumáticos chirriando. A los 5 minutos, Neary se encontró irremediablemente perdido. Al fin, presa de la desesperación, se acercó a unos establecimientos de comida rápida en los que no se observaba la menor luz. El apagón había facilitado, al parecer, una excusa perfecta para que todo el mundo saliera a los aparcamientos. Tan pronto como apareció la furgoneta de WP de Neary, la gente se acercó agitando linternas y latas de Coors. ¿Ha vuelto la luz?, preguntó Neary. «Eso pregunta», replicó una dama con rizadores y pañuelo en la cabeza. «¿Cómo se gana usted la vida?». «¿Y qué me dice de las luces de las farolas? Cuando se han apagado, se han vuelto a encender, apagándose y encendiéndose, apagándose y encendiéndose». Un niño impertinente acercó una linterna al rostro de Neary. «¿Así?», preguntó, encendiéndola y apagándola repetidamente contra los deslumbrados ojos de Roy. «Sí». «No», dijo el niño riéndose como un cretino. «¿Estoy en Tolono o dónde?», le preguntó Neary a la señora Rizadores. «Aquí está todo encendido», dijo el oficial Longley súbitamente. «Estas farolas, creo que es vapor de sodio. No se quieren estar quietas. Se mueven como si hubiera corriente. Se encienden, se apagan. Espere, se ladean también un poco». «Jesús», exclamó Neary. «Longley», dijo el coordinador, hablando en tono hastiado, «facilítenos una localización». «A mí también», dijo Neary. «Es por la escuela primaria de Ingleside, hacia el nordeste». «¿Dónde está la escuela primaria de Ingleside? ¿Me lo puede decir alguien?», gritó Roy a través de la ventanilla. «Muy fácil», contestó un individuo que por alguna razón llevaba una escopeta de caza. «Regrese a la 70 y después...». «No, un momento», dijo Longley. «Hacia el noroeste por Daytona». «¿Dónde está Daytona? ¡Rápido!». «Eso es todavía más fácil». El de la escopeta estaba olfateando acción. «Mire, Jack, tome cualquier calle al este de aquí y siga hasta que encuentre Ciudad 9 y Granja 11, pero no se detenga, porque hay una señal de desvío. Disculpen las molestias». El hombre estaba hablando todavía cuando Neary cambió de marcha y retrocedió. 5 minutos más tarde, Neary se encontró perdido en su propia ciudad. Se encontraba en una carretera rural rodeado por aquella estúpida niebla baja. La furgoneta de WP llegó brincando a una encrucijada y Roy Neary iluminó con la linterna el rótulo de una calle. «Mierda», volvió a estudiar el mapa. «Mierda». Al efectuar marcha atrás, Neary tropezó con 2 artesas de arcilla de Indiana, se detuvo de nuevo y extendió el mapa sobre el volante, torciendo el gancho de la pequeña lámpara de manera que lo iluminara adecuadamente. A su espalda, el haz de luz de un vehículo que se estaba acercando iluminó la ventanilla trasera. El vehículo se acercó a Neary y se detuvo. El brillo de las luces, reflejándose en los espejos retrovisor y lateral, resultaba casi tan irritante como el mapa municipal con todas aquellas líneas miopes. Con aire ausente, Neary asomó la mano por la ventanilla izquierda, haciendo señales al otro vehículo de que adelantara. Por unos momentos no ocurrió nada. La intensa iluminación, parecida casi a la de los faros de doble haz de un camión, le estaba molestando la vista. Con gesto impaciente, Neary volvió a hacerle señas de que le adelantara. Sin un sonido, moviéndose a un pausado e hipnótico ritmo, los superfaros le obedecieron, perdiéndose verticalmente de vista y dejando tras sí la oscuridad. Mientras examinaba atentamente el mapa, Roy Neary no se dio cuenta de nada de todo ello. Su subconsciente tomó nota de que las brillantes luces ya no le molestaban.
Lo que al final penetró en su conciencia fue el ruido. Sonaba como a tintineo de hojalata. Neary levantó los ojos, miró a su alrededor y al final iluminó con el reflector el letrero de señalización de la carretera. Esta vibraba con tanta rapidez que las letras parecían multiplicarse y superponerse. Volvió a mirar y emitió un involuntario. Después, el reflector, la lámpara del tablero de instrumentos y los faros delanteros fueron adquiriendo un resplandor ámbar y se apagaron. Bruscamente, toda una zona de 30 metros a la redonda fue asaltada por una silenciosa explosión de la luz más intensa que imaginarse pueda. De pronto, pareció que fuera de día. Neary trató de mirar a través de la ventanilla abierta, pero la luz era cegadora y tuvo que volver a retirarse al interior del vehículo. Experimentó un ardor inmediato, seguido de una sensación de escozor en el lado del rostro que había tenido la imprudencia de asomar por la ventanilla. Neary quiso hablar por teléfono, pero el aparato no funcionaba. La radio de banda ancha también se había estropeado. Para entonces, Roy estaba demasiado asustado como para poder moverse. Solo se movían sus ojos. Después se cubrió los ojos con las manos y buscó a tientas las gafas ahumadas de montura metálica que se encontraban en la visera del parabrisas. Consiguió ponérselas y notó, para su horror, que zumbaban junto a sus sienes y vibraban con tanta intensidad como el letrero de señalización. En aquellos momentos se abrió la guantera y empezó a matraquear al igual que todos los demás elementos metálicos. Una caja de sujetapapeles se abrió y todos los malditos sujetapapeles volaron más allá de la cabeza de Neary y se quedaron adheridos al techo de la furgoneta. Las gafas de sol estaban demasiado calientes, le quemaban la piel. Neary se las quitó y las dejó caer sobre el asiento, pero las gafas también volaron por encima de su cabeza y se pegaron al techo. Neary cerró los ojos para protegerlos de la intensa luz. El cenicero se vació como aspirado por una corriente de aire externa a la furgoneta y la cálida luz desapareció. Los sujetapapeles empezaron a llover sobre la cabeza de Roy. Ya no se escuchaba la vibración del letrero. Levantó los ojos y por un segundo pudo ver las estrellas. Después, como si una enorme bandeja se estuviera deslizando por el cielo, todas las estrellas, con la excepción de algunas situadas junto a los bordes, quedaron ocultas por aquella masa. Esta siguió avanzando suavemente y las estrellas volvieron a hacer su aparición. Un lejano matraqueo indujo a Neary a ocultar de nuevo la cabeza en el interior del vehículo. De repente, los faros, el reflector y la lámpara volvieron a encenderse. Algo más allá había un semáforo de 4 direcciones. Los 4 semáforos danzaban hacia adelante y hacia atrás y vibraban con tanta violencia que los rebordes metálicos se habían curvado para resistir mejor la fuerza. Por un segundo, el cruce se quedó inundado con la misma cegadora luz que antes, pero solo por un segundo, y en la oscuridad los semáforos dejaron de vibrar. Todo quedó inmóvil, ni siquiera el asomo de una brisa, y la radio se puso en marcha y Neary lanzó un grito. La radio emitía unos sonidos que parecían deberse a sobrecarga eléctrica, y las voces no resultaban mucho mejor por lo que Roy respectaba. No lo sé, yo se lo pregunto a usted. ¿Hay luna llena hoy? Negativo, dijo la voz de una coordinadora. No hay luna nueva el día 13. Déjese de tonterías. Mi compañero y yo estamos viendo esta cosa sobre Signal Hill. Es aquello por lo que todo el mundo está gritando. Es la luna. Había muchas perturbaciones eléctricas. Espere un momento. Bueno, ahora está empezando a moverse. De oeste a este. Aquí Tolono, dijo otra voz. Policía 1011. Lo estamos contemplando y confirmamos que se trata de la luna con toda seguridad. Y que conste que no se mueve. Se están moviendo las nubes que hay detrás, produciendo una impresión de movimiento por... ¿Dónde ha estudiado usted astronomía, Tolono? Terció una voz que Roy reconoció como la de Longley. ¿Cuándo ha visto usted nubes moviéndose detrás de la luna? ¿Cuál es su localización?
preguntó con voz cansada la coordinadora. Justo en proximidad de la autovía de Telemar y al este hacia Harper Valley. —¡Oh, Dios mío! —gritó Roy Neary—. Ya sé dónde está. Neary aceleró a más de 140. Penetró en un largo y oscuro túnel, y mientras sus faros delanteros lo iluminaban, volvió a experimentar aquella sensación de escozor en un lado de la cara. Recordó también lo mucho que se había asustado antes, y ahora aquí estaba, persiguiendo aquella cosa que tanto le había asustado. Hubiera debido detenerse, dar media vuelta y regresar junto a Earl y los demás hombres. Pero Neary se percató de que ahora estaba más emocionado que asustado. Se sentía como un niño. Ya era demasiado tarde para detenerse. Se estaba divirtiendo demasiado. Y lo mismo le ocurría a la policía. —Ya les veo, Charlie. Les estoy persiguiendo. Puedes estar bien seguro. Estas cosas no han sido manufacturadas en Detroit. Era Longley. Está aminorando la marcha. No sé por qué lo hace, pero se está acercando. 300 metros. —¿Puede darle alcance? —preguntó la coordinadora. —Creo que no. Son unos 200 metros. Eso me parece. No creo que debamos acercarnos. Está siguiendo todas las curvas. Está recorriendo todas las carreteras. El radar indica que avanzan a una velocidad de 40 kilómetros por hora. Oye, ¿no acabamos de pasar frente a una zona escolar? Fíjate en los semáforos. Se ponen verdes cuando ellos se acercan. Mucho ruido de perturbaciones eléctricas. Sí, señor. Se están dirigiendo hacia el este en dirección a Harper Valley. Neary emergió del túnel y rodeó una curva a 155 kilómetros por hora. Rozó un antepecho, derrapó y consiguió corregir su trayectoria sin ir a parar a la hondonada central. Pasó velozmente frente a un letrero de señalización. Harper y Valley Este salida, 5 kilómetros. Neary pisó entonces el acelerador y aminoró a 130 por hora al acercarse a la salida de Harper Valley. Patinando y frenando, enfiló la carretera de salida. Esta se prolongaba en una carretera rural de 2 carriles, en la que Roy aminoró la marcha a unos prudentes 110 kilómetros por hora. Más adelante le pareció ver algo en un niño. Neary pisó los frenos. Instantes después, una mujer salió a la carretera y asió al niño. La furgoneta estaba brincando violentamente mientras Roy luchaba con el volante. La mujer y el niño se quedaron como congelados un instante bajo la luz de los faros, a metros, a escasísima distancia, directamente bajo las ruedas. Neary giró con fuerza el volante a la izquierda, patinó junto a los dos cuerpos y se lanzó contra una valla de contención de nieve, llevándose por delante parte de la misma antes de detenerse. Durante un prolongado instante, todo quedó en silencio exceptuando su afanosa respiración. Apagó el motor. Tuvo que intentar 3 veces abrir la portezuela de lo mucho que le temblaban los músculos del brazo. Al final, Neary consiguió avanzar trabajosamente entre las altas hierbas y regresar al centro de la carretera. La mujer le miró como sin verle, rodeando al chiquillo con sus brazos, cubriéndole los ojos con las manos, como si todavía quisiera protegerle de la poderosa luz de los faros que se acercaban. —Señora —empezó a decir Roy—, no debiera dejar que su niño... —Llevo horas buscándole —replicó Gillian Gayler—. Se alejó de nuestra casa. Llevo horas buscándole. Se fue sin más. Horas y horas llevo. —De acuerdo —dijo Neary—, de acuerdo, lo siento, yo... Esta es una curva muy peligrosa —dijo una voz. Neary se volvió y vio nada menos que a un viejo granjero, sentado en una silla detrás de una vieja camioneta de reparto. Su familia, esposa y 2 hijos, se hallaba agrupada a su alrededor. Algunos miembros de la misma sostenían unos prismáticos en la mano y uno de los chicos tenía un telescopio de juguete. —Es como si hubiera llegado el circo a la ciudad —dijo el granjero, ingiriendo un trago de una botella de algo. Pasan de noche, pasan muy tarde de noche para no molestar a los vecinos. Un repentino viento apartó los cabellos del rostro de Gillian. Roy notó que su cabello volaba en la misma dirección. Se volvió de cara al viento que ahora estaba soplando a través de la valla de contención de nieve.
En la furgoneta de Neary, entre varios metros de destrozada valla de contención, la radio de la policía seguía hablando. «¿Puede usted alcanzarles? Puedo intentar ganar un poco de terreno. Mientras sigan la carretera, aquí, condado de Randolph, le estamos siguiendo a través de la frecuencia de emergencia. ¿Qué es lo que hay aquí abajo?» Con los párpados medio cerrados a causa del viento, Neary pudo ver algo acercándose por la carretera, pero resultó una bandada de pájaros volando bajo, como si huyeran de algo que había en el horizonte, algo que brillaba. Pasó velozmente un grupo de conejos con las orejas aplastadas contra la cabeza. «Ya viene otra vez», dijo el granjero. Neary dio media vuelta para mirar carretera abajo. «Jesús», musitó en voz baja. «Jesucristo». Parecía que le hubieran aspirado el aliento de los pulmones. El vacío se llenó con una especie de rumor sordo, como si la atmósfera estuviera perturbada por los relámpagos. Acercándose silenciosamente a ellos a gran velocidad, podía verse lo que parecía un par de reflectores sostenidos sobre algo de gran tamaño. Neary sostuvo la impresión de ver una sombra detrás de las luces, algo sólido, pernos y tuercas. Era como si un súbito amanecer a las 2 de la madrugada pasara frente a él de este a oeste. Sin pensarlo, Roy se cubrió el rostro con un brazo y asió a la mujer y al niño con el otro. Gillian notó que el cuello y el rostro le ardían y después le empezaban a escocer. Los tres permanecieron fuertemente abrazados, como si algo parecido a una puesta de sol estival india, despidiendo deslumbrantes colores otoñales, pasara frente a ellos y aminorara su velocidad carretera arriba. Un letrero en el que se anunciaban los Golden Arcs de McDonald's fue acariciado por 6 matices de luz, antes de que el impresionante adorno de Navidad siguiera avanzando como una mancha blanca sobre la línea de puntos de la carretera de abajo. Un tercer vehículo, que a Neary se le antojó un fuego fatuo, porque casi parecía que hubiera un rostro fantasmagórico mirando socarronamente desde todas sus brillantes luces, desde todos los miles de pequeños cristales de colores, se fue acercando. Pasó de largo y, siguiendo la carretera, giró a la derecha al tiempo que se encendía sucesivamente 3 luces indicadores rojas como las de un Cougar del 71. Neary y Gillian estaban jadeando de miedo, pero el pequeño Barry no hacía más que brincar arriba y abajo gritando «¡Helado, helado!» y riéndose. Estaba muy excitado. El viejo granjero, sentado todavía en su silla detrás de la camioneta, dijo en tono indiferente: «Sí, ellos pueden colocar anillos alrededor de la luna, pero nosotros les llevamos muchos años de adelanto en la carretera». Aquello fue demasiado para Roy y Gillian. Ambos se miraron a los ojos, pero no se les ocurrió nada que pudieran decir. Neary tragó saliva en un intento de pronunciar alguna palabra, de articular algún sonido, de que le saliera algo de la boca. Algo más que estaba acercándose por la carretera. Con un desesperado empujón se lanzó con Gillian y Barry a la cuneta. Con el tiempo justo, 2 vehículos de la policía pasaron velozmente a más de 180 kilómetros por hora. Neary se encaminó hacia su furgoneta. «Quédese», le dijo el granjero. «Debiera de haberlo visto hace una hora». «Eso es una locura», dijo Neary, justo en el momento en que pasaba otro vehículo de la policía de Indiana. «Es posible que esté borracho, pero sé que estoy aquí», gritó el viejo sobre el trasfondo del ruido del motor. Neary estaba furioso. «Ha estado usted a punto de matarnos», gritó en dirección al último automóvil. Barry se estaba riendo de nuevo. Neary hizo marcha atrás con la furgoneta para desenredarla de la maraña de la valla de contención y los matorrales. Las ruedas giraron sin moverse de sitio, pero después Neary se calmó y consiguió sacar el vehículo de allí. «¿Dónde estamos?», le preguntó a Gillian. «Harper Valley». La furgoneta se alejó. Solo juegan», dijo Barry, acurrucándose contra su madre. «¿Qué dices, Barry? Juegan a cosas muy divertidas». Pisando el acelerador hasta el fondo, Neary conducía inclinado contra el parabrisas, siguiendo las curvas de la vía de acceso a la autopista y el resplandor que podía ver en el aire frente a sí.
Al llegar a la autopista, escuchó la conversación entre los vehículos de la policía a pesar de que aún no podía verlos. «Me estoy acercando a ellos, Bob», exclamó una voz. «Fíjate cómo han tomado esta curva». La cabeza de Roy casi rozaba el cristal. Este se inclinó un momento hacia atrás y echó un vistazo al velocímetro. 170. Dios mío, otra noche como aquella y podrían arrojar a la basura aquel cacharro. Ya estamos en la frontera de Ohio. Oye, Bob, que no podemos cruzar la frontera del estado. Vaya si podemos. Voy a pillar a estos hijos de puta aunque sea lo último que haga. Allí delante aparecieron, ante la vista de Neary, las intermitentes luces rojas y amarillas del último vehículo de la policía. Neary tuvo que aminorar la marcha para no salirse de la carretera mientras tomaban las largas curvas. La formación de brillantes luces se encontraba todavía por delante de ellos, tomando suavemente las curvas como si no existiera la gravedad. Neary les pareció en la distancia que las casetas de peaje estaban vacías. Al parecer, el apagón había afectado también a las habituales lámparas fluorescentes de tono azulado. A aquella hora de la noche discurría muy poco tráfico entre Indiana y Ohio. En las casetas de peaje, uno de los empleados estaba dormitando, sentado en su taburete. La formación de objetos anaranjados pasó suavemente por encima de la línea de casetas. Pareció que se desencadenara el infierno. Se encendieron las intermitentes luces rojas de alarma de funcionamiento por batería. Silbaron las sirenas, sonaron timbres. El adormecido empleado se despertó de golpe. Algún sinvergüenza estaba tratando de pasar sin pagar. Momentos más tarde, el primer vehículo de la policía cruzó velozmente en rápida persecución. Le siguió el segundo, haciendo sonar la sirena y con las luces de la capota encendidas. Mientras el empleado se asomaba fuera de la caseta para ver qué demonios estaba ocurriendo, pasó el tercer automóvil de la policía, seguido de cerca por la amarilla furgoneta DWP de Neary. «Estoy acortando la distancia», dijo uno de los policías. «Os digo que tendríais que ver esto. Van pegados a la carretera». Se acercaba una curva cerrada, y por primera vez desde que se había iniciado la persecución, los objetos decidieron no seguir pegados a la carretera. Instantes más tarde, el oficial de policía, cuyos ojos debían estar siguiendo las luces nocturnas que avanzaban sobrevolando la carretera y no ya mirando la carretera, se estrelló contra el antepecho a una velocidad de por lo menos 170 kilómetros por hora y se elevó un sensacional instante en el aire de Ohio antes de aterrizar de morro en el terraplén, perdiendo todas las ruedas y portezuelas. «DeWitt, ¿estás bien, DeWitt?» El segundo automóvil se detuvo justo a tiempo, frenando con fuerza y llegando hasta el borde del precipicio. Roy observó cómo dos oficiales de la policía saltaban por el aplanado antepecho y descendían a toda prisa al terraplén, en dirección al vehículo accidentado. El tercer automóvil y la furgoneta de Neary se detuvieron también. Los demás policías bajaron por el terraplén y Neary levantó los ojos al cielo. Los tres objetos luminosos se elevaron hacia unas nubes bajas. Durante unos segundos, las nubes quedaron convertidas en fuego hasta que se desvaneció la iluminación interna y regresó de nuevo la noche. Neary miró hacia Indiana. La iluminación fluorescente de ambos lados de las casetas de peaje se había restablecido. Después observó cómo en la distancia se encendían todas las luces de una pequeña área. Tolono, Harper Valley. Al parecer, el apagón había terminado. Resultó que el agente Roger DeWitt se encontraba en mejor estado que su vehículo, que había quedado destrozado. Se había roto la nariz, tenía varios golpes de escasa importancia y una probable conmoción cerebral. Se había pasado una hora en la comisaría contándole a todo el mundo, incluido DWI, un muchacho víctima de violación, así como a una docena de testigos, los acontecimientos celestes de aquella noche, su versión de la verdad.
Ahora se encontraba dentro presentando su informe verbal al capitán Rasmussen, mientras en la sala de elaboración de informes de la patrulla de carretera del Estado, los otros oficiales y Roy estaban redactando sus informes acerca de su memorable noche. Eran las 3:30 de la madrugada y Neary estaba agotado. Al fin y al cabo, un hombre no dispone más que de algunas onzas de adrenalina, pensó Neary. Hubiera deseado encontrarse en un bar Mars, pero se hubiera conformado con el Mounds o el Mamis. No había máquinas de escribir suficientes y Roy estaba redactando su informe en un lápiz. Le dolía espantosamente la cabeza. ¿Tiene alguien una aspirina?, preguntó, dirigiéndose a la sala de general. Nadie le prestó atención. Si Longley no hubiera estado conmigo, le estaba diciendo uno de los agentes a otro, me hubiera vuelto loco. Yo no quiero archivar este informe, dijo Longley sonriendo. Quiero publicarlo. Justo en aquellos momentos se abrió de golpe una puerta del otro extremo de la estancia y el oficial DeWitt emergió cojeando del despacho del capitán y cerró la puerta tras sí, no sin que antes hubiera salido el capitán. Ya es suficiente con haber ofendido el sentido común, dijo el capitán, dirigiéndose a todos los que se encontraban en la sala de elaboración de informes. La gente normal espera que la policía no presente grotescos informes de este tipo. Lo que he dicho es la pura verdad, dijo DeWitt en tono defensivo. No quiero ver a este departamento metido en las páginas del National Enquirer. Rasmussen miró a Longley y a otro oficial, sentados ambos junto a sus máquinas de escribir. Después volvió a hablar, dirigiéndose a todos en general. Cuando Flash Gordon y Buck Rogers hayan terminado, que hagan el favor de pasar. Tras lo cual regresó a su despacho y cerró la puerta de golpe, dejando un rastro de terror a su espalda. ¿Se ha enfadado porque tu coche se va a convertir en taxi la semana que viene?, preguntó Longley. Que si se ha enfadado, dijo Jenner, que ahora estaba aturdido, aparte de magullado. Se lo he contado todo. No le he ocultado nada. Las estrellas móviles, la velocidad. ¿Qué demonios? Un hombre no se carga un coche así como así. ¿Y qué? Me ha castigado con 2 semanas de suspensión. ¿Cómo? Los demás patrulleros interrumpieron su tarea y le miraron fijamente. Ya me habéis oído. DeWitt se dirigió renqueando hacia la puerta. Id a contarle a alguien la verdad y ya veréis lo que os pasa. Mutis de DeWitt. Roy observó cómo los oficiales posaban de nuevo la mirada en sus máquinas de escribir. Les vio leer sus respectivos informes. Algunos agentes intercambiaron unas sonrisas forzadas. Después, como si un invisible titiritero hubiera tirado simultáneamente de 5 cuerdas, 5 manos derechas se extendieron hacia las máquinas de escribir, sacaron 5 hojas y las arrojaron a las papeleras. Adelante, caballero, le dijo un oficial a Neary, sonriendo estúpidamente mientras se insertaba un nuevo impreso de informe en su máquina de escribir. Tenga la bondad. Neary buscó a algún amigo en la sala e inmediatamente comprendió la situación general. Se levantó y se marchó. Cuando Neary regresó a su casa, desde algún lugar había conseguido extraer nuevas reservas de energía y corrió por el pasillo en dirección al dormitorio, gritando: «¡Ronnie! ¡Ronnie!». Neary no podía controlarse. Todos sus músculos vibraban a causa de unas imprevistas reservas de adrenalina. Experimentaba náuseas debido a la excitación, y su segunda palabra casi levantó a Ronnie de la cama. «Cariño, despierta». Sus ojos se llenaron de terror, y su largo cabello rubio se agitó enredado con el sueño. «¿Son los niños? ¡Un incendio! ¿Qué? No ocurre nada. Los niños están bien», dijo él. «Cariño, no vas a creerlo». Ronnie contuvo el aliento y miró la esfera luminosa del reloj. «Exacto. No voy a creerme que me despiertes a las 4:10. No vas a creer lo que está ocurriendo». «No te escucho», dijo Ronnie con mucha claridad, cubriéndose la cabeza con las sábanas. «No tienes que escuchar». La respiración de Roy le recordaba a Ronnie la del pequeño Toby cuando devoraba un postre. «No meten miedo, no meten ruido. No hay más que aire. Y de repente, después, un pequeño rojo. Jesús,
Después, debajo de las sábanas, Ronnie absorbió todos aquellos "sss", y entonces se acordó. El departamento ha estado intentando localizarte. No podían establecer contacto contigo. Sí, ya lo sé. Tenía el teléfono desconectado. Roy, no debieras hacer eso, dijo ella, empezando a despertarse. Tienen que hablar contigo. Están ocurriendo toda clase de cosas raras. El teléfono ha estado sonando sin cesar. Quieren que les llames ahora mismo. Neary comprendió que las palabras no eran suficientes y empezó a tirar de su esposa para levantarla de la cama. Vamos, levántate. ¿Cómo quieres vestirte, maldita sea? El sol va a apagar a las estrellas. Roy, ¿de qué estás hablando? Nada, no digo nada hasta que lo veas por ti misma. Ronnie, oh Ronnie, es muy importante. Necesito que lo veas conmigo. Te necesito ahora conmigo. Ronnie no vio ningún humor en su rostro y se ablandó inmediatamente. No podemos dejar a los niños. Los niños, sí, los niños. Niños, niños. Mientras instaba a su familia a que se vistiera y saliera de la casa, Neary fue por las cámaras fotográficas, los anteojos, los prismáticos de ópera y unas mantas. ¿Vamos a salir a dar un paseo?, preguntó Brad, todavía medio dormido. Me has robado las pinturas luminosas, recordó Toby. Recuperarás las pinturas luminosas, dijo Neary alborozado. Todo va a ser luminoso. Los acompañó a todos a la cocina, donde Ronnie se desvió hacia el frigorífico y tomó su bolsa de verduras crudas. La luz del frigorífico era de un desagradable tono verdoso y Toby dijo: «Esta luz verde me hace vomitar». «La cambiaré cuando pierda otro kilo y medio», le dijo su madre por enésima vez. Neary empezó a empujarle fuera de la casa, en dirección a la camioneta familiar Chevrolet, aparcada al otro lado de la calzada. «Roy», dijo Ronnie, empezando a enfadarse, «ya has conseguido lo que querías. Hemos salido todos de la casa. ¿Podemos ahora volver a dormir?» En lugar de contestar, Neary abrió una de las portezuelas del vehículo y empujó a los niños a su interior. «Eso solo tendrá gracia si termina en la calzada», dijo Ronnie, rodeando el coche para ocupar su asiento. «Nos prometiste el minigolf», dijo Toby desde el asiento de en medio. Sus ojos ya se habían vuelto a cerrar. Al final, todo el mundo se encontró dentro. Ronnie no había cerrado la portezuela y la lamparita del techo se encontraba todavía encendida. Por primera vez, Ronnie lo vio. Media cara de Roy estaba encarnada, intensamente encarnada. «Roy, ¿qué es eso? Estás quemado por el sol». Neary se miró en el espejo retrovisor. Aquella prueba visible le hizo enrojecer interiormente. «Mierda», murmuró, «me he tomado las vacaciones mientras vosotros dormíais». «Pero solo media cara». Pero Neary ya estaba haciendo marcha atrás en la calzada, disponiéndose a regresar al lugar de la máxima emoción. Se dirigió rápidamente al lugar en que todo había ocurrido. Se apartó de la carretera y se detuvo junto a la destrozada valla de contención. El granjero y su familia se habían ido, dejando tras sí algunas cajas de Colonel Sander y una botella de Wild Turkey. Roy descendió del vehículo. Ronnie y los niños parecían una sinfonía durmiente de trastornos adenoides. Roy, en cambio, estaba muy despierto y se estuvo paseando un rato en el fresco amanecer, esperando. ¿Qué? Esperando a que la experiencia se repitiera de nuevo. Por favor, vuelve, pensó. ¿Por qué algo tan aterrador estaba resultando tan emocionante? Hubiera deseado compañía, pero ahora la oscuridad le estaba gastando una broma. Los agentes de policía no se encontraban con él ahora. Estaba solo allí. ¿Les gustaría a la gente que aguardaba sola? Sería más fácil marcharse cuando... Algo despertó a Ronnie. Esta miró hacia atrás y vio a sus 3 hijos durmiendo apoyados el uno contra el otro. Miró hacia afuera y vio a su marido paseando nerviosamente arriba y abajo, con los ojos dirigidos al cielo. Bajó, cerrando suavemente la portezuela, y se reunió con él. «¿Qué estamos haciendo aquí, Roy? ¿Por qué no quieres decirme de una vez qué estás esperando?»
Lo sabrás cuando lo veas, contestó él sin excesiva confianza. Vamos, dijo Ronnie, he venido aquí contigo. Lo estoy encajando muy bien. Ahora dime, ¿cómo era? Parecido a... parecido a un cucurucho de helado. Aquello fue demasiado para Ronnie. ¿De qué sabor? Preguntó ésta con inocencia asesina. Naranja, repuso Roy, tomándose sus palabras en serio. Era anaranjado, y no se parecía exactamente a un cucurucho de helado. Se encontraba en una especie de cápsula. Roy lo esculpió en el aire con ambas manos. Como un taco. No, redondo, más grande, y a veces era ¿sabes aquellos bollos que comimos ayer? Los panecillos de semita. No, no era para desayunar. Neri comprendía que su esposa le tomaba el pelo y estaba perdiendo la paciencia, pero insistió de todos modos. A la hora de cenar, ¿qué eran aquellos bollos, aquellos curvados? ¿Te refieres a los bollos en forma de media luna? Exclamó ella como si estuviera hablando con un colegial. Sí, repuso él, entusiasmado. De nuevo. Y emitía una especie de resplandor de neón. Aquello ya fue auténticamente demasiado para Ronnie. Esta buscó una zanahoria en la bolsa. Neri se alejó unos pasos mientras su esposa mascaba la zanahoria y se agachó junto a una roca, con los ojos dirigidos nuevamente hacia el cielo. Ronnie le observó con inquietud. Estaba claro que a Roy le ocurría algo, algo que ella no podía siquiera empezar a comprender, pero que al parecer era importante para él. Tal vez se hubiera mostrado excesivamente perversa. Ronnie se acercó a su marido y utilizó su voz preferida de la pequeña señorita Marker para decirle: ¿No crees que lo estoy encajando francamente bien? Sin contestarle, él se levantó, contemplando las estrellas que empezaban a desaparecer en el cielo cada vez más claro. Ronnie dirigió también la mirada al cielo y se estremeció levemente. No sabía por qué, pero estaba un poco asustada. Todo resultaba un poco raro, muy raro. Abrázame, le dijo. Neri la rodeó obedientemente con su brazo y la atrajo hacia sí. Ronnie le rodeó a su vez la cintura con sus brazos y empezó a mordisquearle la oreja. Recuerdo cuando solíamos acudir a sitios como este para mirarnos el uno al otro, dijo como si fuera Bambi. Neri la miró como si recordara buenos tiempos y esbozó una sonrisa. Ronnie le devolvió la sonrisa y empezó a morderle el labio superior. Él siempre había sido muy aficionado a estas cosas y muy pronto los besos se empezaron a intensificar. Pero la pasión no impidió, sin embargo, que Roy abriera los ojos para contemplar el cielo, por si acaso. Súbitamente todo se iluminó y un cálido susurro azul les agitó la ropa. Neri estuvo a punto de escaparse de su propia piel, mientras los rojos faros traseros se perdían en la distancia, pero Ronnie sabía que era una camioneta con remolque, y al cabo de unos segundos Roy lo comprendió también. El hechizo se había roto. Ronnie, estudiando a su marido, preguntó: «Si una de estas cosas bajara ahora mismo y se abriera la puerta, ¿entrarías?» «Pues claro que sí», exclamó Roy, emocionándose ante aquella posibilidad. Después, observando e intuyendo que el cuerpo de Ronnie se tensaba a causa del dolor, añadió: «Bueno, eso lo haría cualquiera». El daño ya estaba hecho. Ronnie se apartó de él y regresó al automóvil. Roy la siguió apresuradamente. Ronnie se detuvo y se volvió. «¿Sabes lo que nos has hecho?», gritó. «¿Sabes lo que eso significa? Nos has traído aquí, a 20 kilómetros de casa en mitad de la noche, y has destruido nuestro ciclo del sueño. Tus hijos se van a dormir en clase, y Silvia se pasará 3 noches despierta hasta la 1 de la madrugada, porque su padre jura haber visto un anaranjado bollo plano Betty Crocker que vuela. Podríamos empalmar ahora mismo con el desayuno». Ronnie se detuvo para recuperar el resuello y después completó en voz baja su labor de demolición. «Jamás se te ocurra intentar algo parecido. Nosotros somos tu familia. No es normal». Neri sabía que Ronnie no hubiera podido decir nada capaz de resultar más definitivo.
Ciertamente que no era normal, pero tal como Neary iba a descubrir muy pronto, la normalidad, tal y como él la conocía, estaba tocando a su fin. Y así llegamos al final de esta espectacular parte llena de emoción y aventura. Finalmente sucede algo, sucede que aparecen estos seres o este ser o esta luz misteriosa de la cual muchas personas fueron testigos. Pero ¿cómo decirlo? ¿Cómo hacer que el resto del mundo nos crea? Ya veremos cómo continúa. Mañana vamos a continuar con la tercera parte. Vamos a saber qué sucede con esta emocionante historia. ¿Volverán a aparecer las luces? ¿No volverán a aparecer? ¿Qué sucede con la investigación? Porque parece que les han dejado un mensaje. Bueno, todo eso y más lo vamos a escuchar mañana. Así que no se lo pierdan. Les agradezco mucho por estar ahí como siempre, por escuchar las historias, por darle like y suscribirse. Mañana entonces nos estamos viendo. Hasta la próxima.